Listo, compañeros, buenas tardes para todos y para todas. Lo que decía Heriberto, los invitamos a que consulten las redes sociales. Ahí encontramos charlas sobre el régimen disciplinario, sobre el tema de función pública. Y este sábado tenemos un tema de competencias laborales, cómo se construyen las competencias laborales, cómo se evalúan. Y el próximo sábado tenemos un taller de 8 a 12 del día también sobre las competencias comportamentales, laborales y la prueba de conocimiento. Esta tarde nos acompaña el doctor Alfredo Monsalve. Él es profesor universitario, es acá en SUNED Bogotá, y entre los dos y entre todas y todos vamos a estar hablando de sindicalismo básico. Esta capacitación también la hicimos para la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia en Tunja. La hicimos con Heriberto hace como unos 2 semanas atrás, porque la gente quiere conocer desde lo más pequeño hasta lo más grande todo lo que encierra el tema del sindicalismo. Entonces lo voy a dejar con el uso de la palabra con Alfredo, profesor universitario y quien acaba de regresar de Madrid, España, en plena pandemia, pero ya pagó la cuarentena, no hay problema. Un saludo especial para todos ustedes. Recordarles la importancia de guardar todos los protocolos para que cada día estemos buscando la posibilidad de que este tema pandémico empiece a descender aquí en nuestro país. Depende de cada uno de nosotros. Como lo decía el presidente de SUNED, el doctor Germán García, es necesario adentrarnos primeramente en el marco constitucional de este tema tan importante como es el de la constitución de la persona jurídica del sindicato, que entre otras cosas es necesario tener en cuenta la importancia, la prevalencia, la necesidad que tiene toda organización de trabajadores de agruparse. Esta agrupación debe tener unos elementos concretos en lo legal que definitivamente vale la pena soportar el análisis y tener en cuenta la necesidad de hacerse efectivamente a la norma constitucional para de allí ver la importancia, la necesidad, como decía, de sacar adelante estos colectivos gremiales, pero que se cumpla, ojo con esto, que se cumpla con la ley. Es decir, que si aspiramos a manejar un grupo interesante de personas, de agremiados, de personas que estén cerca a nosotros y que tengan la posibilidad de pedir esta información, de buscar la posibilidad de desarrollar escenarios en los cuales se dé la defensa de los derechos de los trabajadores, es necesario entonces contar con ciertos elementos. El primero de ellos, la Constitución, el artículo 14, que recordemos, ni más ni menos da el derecho a la personalidad jurídica y dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. En este caso estaría hablando de esa persona jurídica que emana de ni más ni menos esa reunión, esa esencia que puede dar el buscar la posibilidad de que una organización defienda los derechos de los trabajadores. Y para nadie es un secreto que existen situaciones en las cuales se requiere ser la voz de los que no tienen voz. Y esa es la gestión que en este caso particular SUNED está desarrollando a nivel nacional y está dando a entender que con esa unión, con esa fuerza, con esa disposición, se puede abarcar efectivamente la posibilidad de llegar a todas estas personas, a todos estos trabajadores, a todas estas líneas de trabajo que desafortunadamente en este momento no se están manejando de una manera adecuada. Me refiero, por ejemplo, a los contratistas que están siendo tan golpeados en este momento en las administraciones públicas. Ese artículo 14 de la Constitución tiene entonces
ese viso, ese sello, esa impronta de permitir que si una agrupación de trabajadores necesita esa representación, necesita tener ese vocero autorizado, pues debe darse inicialmente con el cumplimiento de ciertas estrategias, de ciertos mecanismos que permitan claramente poder sacar adelante y de muy buena manera la representación de todo este gran colectivo. El reconocimiento de esta persona jurídica se entiende también con la presentación de los documentos que más adelante vamos a analizar, que son la base, que son la esencia de lo que se va a denominar esta organización sindical. El certificado de existencia, de representación, es un punto importante en esta persona jurídica que todos sabemos es abstracta, es intangible, pero pese a ello representa algo muy importante para la sociedad, para los asociados, para las personas que tienen que ver con esta clase de situaciones en las cuales ni más ni menos se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Por ello es tan importante que dentro de ese actuar legal, dentro de ese manejo de la cosa práctica en lo que tiene que ver con lo jurídico, tenga la esencia, como he venido repitiendo, esta organización. No podemos de ninguna manera pensar que se puede estar representando a un grupo de personas, a un grupo de trabajadores, sin contar efectivamente con todos los mecanismos que la ley nos da para poder actuar. Es decir, que si no estamos trabajando armónicamente con lo que nos indica también la ley, pues definitivamente no estaríamos haciendo un trabajo adecuado, estaríamos además irrespetando a todo un grupo, a todo un colectivo que está esperando que estas directivas, que estas personas que les representan tengan todas las herramientas legales, todas las herramientas jurídicas para poder acceder efectivamente a representar a este grupo de personas que está ávido precisamente de eso, de que se le represente, de que se hable por él, que se hable para él y que se trabaje para ellos. Porque ya estamos hablando aquí de una conjunción, estamos hablando ni más ni menos que de un grupo de personas que se están uniendo para sacar adelante la representación de ese otro grupo de personas que adolece quizá en determinado momento, bien sea de la preparación, bien sea del perfil que se tenga para poder interactuar con la administración, y no solamente con la administración, sino con la jurisdicción laboral. Porque aquí hay un punto interesante que debemos analizar, y es ni más ni menos esa conquista que pues, se tiene dentro de la planimetría, dentro de la visión, de la misión de esta organización que se está gestando, pues debe tener ni más ni menos la posibilidad de sacar adelante y para sí algo muy importante. Se está esperando que esa esencia de ese trabajo dé como resultado, como decía yo, esas conquistas. Y esas conquistas van directamente atadas ni más ni menos que al tema laboral, porque precisamente ese es el tema que encierra la posibilidad de sacar adelante, como reitero, la aplicabilidad de las normas tanto nacionales como transnacionales, el derecho comparado, por ejemplo, hablemos de OIT, pero primero veamos entonces lo doméstico. Miremos cómo a partir de ese artículo 14 y de ese derecho que tiene toda persona, en este caso la persona jurídica, al reconocimiento, pues debe también recrearse un poco en dos artículos, en tres artículos, el 37, el 38 y el 39 de la Constitución Política de Colombia, obvio, también teniendo un principio que es el más importante dentro de todo esto y es el debido proceso, es decir, aquí el artículo 29 también tendría cabida porque
recordemos que estos derechos de primera generación son susceptibles a tutela. O sea que allí estaríamos ante un manejo importante y extraordinario de esa herramienta constitucional, de esa acción constitucional que puede dar la oportunidad de reclamar para poder establecer exactamente cuál es el tipo de lesión que se está presentando y hacia dónde vamos. Entonces, es importante tener en cuenta algo que la Constitución prevé y que lo señala el artículo 37, y es el derecho de reunión y de manifestación. O sea, toda parte del pueblo, eso sí no lo olvidemos, puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. Entonces, este derecho conculcado en el 37 de la Constitución, de la Carta Magna, de la Ley de Leyes, es importante tenerlo en cuenta porque es uno de los requisitos fundamentales para ser escuchados, para ser oídos. Y estamos diciendo desde el comienzo que esta clase de organizaciones, estos sindicatos, hablando de SUNED, está haciendo la tarea como debe ser. Es el representante, ni más ni menos, de un colectivo muy importante, un colectivo que está ávido de soluciones, de capacitación. SUNED lo está haciendo. Y dentro de ello, es importante recordar entonces que la Constitución prevé ese derecho. Reunirse y manifestarse. Hay que estar atentos a lo que dicen las directivas. Hay que mirar cuál es la línea que va a manejar el sindicato en esta clase de situaciones en las cuales ni más ni menos está presente ese derecho que tienen las personas. Primero, a asociarse, primero que todo, a asociarse, como digo, pero también a tener esa personalidad jurídica. Reitero, el sindicato debe estar debidamente inscrito. Ya vamos a mirar un poco, a ahondar qué es lo que sucede con esto, pero en palabras nimias, en palabras de acentavo, digámoslo así, hablándolo muy coloquialmente, es necesario cumplir con todos y cada uno de los requisitos para poder entrar a funcionar. No obstante, es necesario ver cómo la Constitución del 91 prevé esta clase de importantes avances en lo que tiene que ver con estas libertades. Es que hay que expresarse, hay que hablar, hay que hacer sentir a la comunidad y a los entes, al ente, al Estado, de qué es lo que necesitamos, en qué están fallando ellos o en qué está fallando el empleador, cómo está golpeando al trabajador y cómo necesita el trabajador que se den conquistas positivas frente a una cantidad de vacíos que existen en esas relaciones laborales. El artículo 38 de la Constitución garantiza ese derecho a la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. En este caso particular, estamos hablando del quehacer sindical. Estamos hablando de la necesidad, reitero, de asociar a un grupo de personas que requieren y necesitan una representación en ciertas esferas y que esos grupos de presión, entiéndase de la mejor manera, van a actuar en defensa y en pro de las necesidades que tienen estos colectivos. La Constitución en el artículo 39 habla acerca del derecho de asociación sindical y gremial. Los trabajadores y los empleadores, porque atención, aquí hay algo muy importante que sí quiero analizar. Es que desafortunadamente los empleadores en un 90% están bastante alejados, entre comillas, de lo que significa la esencia de un sindicato. Pero esto lo hablan solamente por ilustrar un poco el manejo que puede darse entre unos y otros. Pero así como existen sindicatos tan fuertes como SUNED, existen también
sindicatos de empresarios, está Fede Arroz, está el sindicato Fedegan, que es una agremiación poderosa, importante, está Somóvil, o sea, hay una cantidad de organizaciones, de empleadores que también están dando ese paso y es un paso estratégico, pero en el momento en que los trabajadores están solicitando ese reconocimiento, empiezan con unos manejos que no son muy santos y dicen que es que las organizaciones sindicales más bien hacen daño a la empresa y que no están permitiendo que se pueda desarrollar efectivamente esa actitud misional que tienen las grandes factorías. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es muy importante, que están mostrando esa imagen, pero que en el fondo también ven las bondades que tienen esta clase de organizaciones y cómo pueden también, de esa manera, buscar incluso reconocimientos gremiales. Entonces, es importante, Fedepapa, por ejemplo, hay un sinnúmero de organizaciones poderosas en el país que están manejando esto. Claro, presidente, el sindicato antioqueño, por ejemplo. Entonces, si un sindicato como estos, digámoslo así claramente, puede poner el presidente de la República, ¿cómo no a nivel de estos sindicatos? Me refiero ya a estos de base, a SUNET, por ejemplo, ¿cómo no va a poder, y lo está haciendo, organizar y de qué manera a todo un colectivo? Hay que reconocer, obviamente, que a través del tiempo han existido hierros, han existido situaciones que desafortunadamente golpean muy fuertemente a la organización sindical y no podemos negar que es una situación que infortunadamente se presenta. Bueno, los medios, los críticos, la gente del común incluso aprovecha para hacer alguna clase de conjetura y dar alguna clase de definición acerca del manejo que tienen las organizaciones sindicales. Esto no podemos quitarlo de la óptica porque es la verdad que también se puede presentar. Es una situación que infortunadamente va atada también a muchos fenómenos que se dan desde la parte de la sociedad, desde esa parte de esa cartografía social que se está estudiando en este momento y que da para entender ni más ni menos que hay escenarios en los cuales es necesario repensar, buscar una reingeniería al interior de las organizaciones y mirar a ver cuáles son esas dificultades que se están presentando y que pueden crear ese punto gris en organizaciones que merecen todo el respeto, porque reitero, están defendiendo los intereses de un conglomerado importante, de un grupo de ciudadanos que necesita que se le represente. Ese quehacer lo está desarrollando y desplegando la organización sindical. Es importante entonces tener muy en cuenta este marco constitucional para poder encontrar la relación que existe entre la norma de la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo. Que hacia allá vamos a tratar de manejar estos escenarios también para poder analizar la incidencia que tiene el que se cumplan uno a uno los requisitos para poder establecer la personalidad jurídica de un sindicato. Pero bueno, quisiera yo ahondar un poco en este derecho de asociación, esa libertad que existe, si realmente se está permitiendo en este momento en el país tener esa posibilidad, tener esa línea, si se está coartando, si se está cercenando el derecho que la misma Constitución, repito, desde el 37 hasta el 39 está dando para empoderar este tema de la necesidad básica e insatisfecha de un grupo tan importante como es el de los trabajadores. Ahí
situaciones que deben caldearse en este momento, que deben analizarse. Por ejemplo, el tema del contrato realidad, para no ir tan lejos, que es algo que en este momento se está presentando en la y está lesionando los grupos muy importantes de personas que requieren de asistencia, de atención, de asesoría, de consultoría, y creo, presidente, que eso es lo que está haciendo en este momento SUNED. Es importante hacerlo porque toda esta clase de situaciones dan al traste con la lesión que se le está presentando a este grupo de personas. Es triste pensar en este momento que no tengan una representación activa en muchos escenarios en los cuales se puede percibir cómo se está lesionando ese derecho que se tiene. Por ello es tan importante entonces que dentro de esa hoja de ruta pues está establecida ni más ni menos en la legislación laboral colombiana, se tenga muy en cuenta que el Estado, a través de la rama en lo que en derecho laboral se remite, ha pretendido tener también injerencia. Bueno, son situaciones que quizás van o no con la charla, pero es importante tenerlas en cuenta también porque son lesiones que se le están infringiendo a un grupo de personas y que gracias a estas situaciones de vulnerabilidad, pues están golpeando día a día a un grupo más grande y más grande de personas. El artículo 353, que este es el título primero, el que vamos a analizar rápidamente en esta tarde. El artículo 353, que habla ni más ni menos de los sindicatos, está alinderado, está anejo, está junto al artículo 39 de la Constitución Política. Dice aquí que de acuerdo con este artículo, con el 39, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen un derecho a unirse, a federarse entre sí. Es algo muy importante porque recordemos que estas asociaciones de profesionales, estos sindicatos, pueden unirse, pueden federarse, pueden confederarse. Y es aquí donde es tan importante que esta asociación sindical, que este derecho sindical, que este derecho de asociación sindical realmente pueda cumplirse. Pero recordemos, compañeros, que es muy necesario cumplir con los preceptos legales para que todo pueda salir de la manera que es. El artículo 354 habla acerca de la protección del derecho de asociación. Aquí hay algo muy importante, y es que no puede ninguna persona, y en este caso el empleador, prohibir que haya una asociación sindical. De hecho, ya roza con el Código Penal. Un empleador que vaya a oponerse a la constitución de un sindicato o a la afiliación tiene un problema muy grave. Y es que ya roza lo penal, como digo. Habría un problema muy delicado porque esta persona tendría incluso hasta 2 años de cárcel. El derecho de asociación sindical debe respetarse y de esa forma permitir que los grupos humanos que están buscando efectivamente tener esa representación, pues puedan tenerlo. Sería un error gravísimo, craso, que algún empleador a mutuo propio diga que ustedes no pueden asociarse. Está infringiendo la ley.
Ese es el artículo 292 del Código Penal. Pero bueno, así como no pueden oponerse, aquí hay que tener en cuenta también algo muy importante, y es que para que estas organizaciones cumplan cabalmente con todos los presupuestos legales, hay que cumplir también con lo que la norma otorga. El artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo está siendo enfático en los manejos de dineros que tengan esas organizaciones. O sea, lo está tocando al inicio y está dando a comprender que los sindicatos no son ninguna clase de negocio, no son ninguna clase de actividad que pueda dar un lucro. Y eso tengámoslo muy en cuenta, porque definitivamente el tema de la inversión sindical tendría que darse en un escenario que es completamente claro. Los afiliados ¿están pagando para qué? Para que existan unos comunicados, para que ellos puedan estar enterados de qué es lo que está haciendo la directiva sindical. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y es un derecho que tiene el afiliado. El afiliado tiene derecho a capacitarse. Y eso es muy importante, porque uno de los puntos cardinales de la gestión de un sindicato es la capacitación. Y debe capacitarse, por ende, no solamente a la directiva, sino abrir ese abanico y permitir que absolutamente todas las personas tengan ese derecho a capacitarse. Pero para que pueda haber esa capacitación tiene que también existir un gasto que es la gestión administrativa, que obviamente va atada a la función primordial del sindicato. Y algo vital en estos tiempos, la publicidad. Esa publicidad requiere ni más ni menos de la oportunidad de estar informando a los pares, a los demás compañeros que existe una organización que está dando de sí todo lo que puede para abrogarse la posibilidad de reclamar, de pedir por ellos, de buscar estas conquistas de las cuales hemos venido hablando. Únicamente, y esto lo veremos más adelante en algún artículo, se puede hablar de entregar rendimientos, porque es que muchísimas organizaciones sindicales, bueno, en este país no, quizá en otros, pecan por pensar en que la mejor opción, por ejemplo, es que en lugar de capacitación se haga una fiesta fenomenal a fin de año. No, esa lúdica es importante, pero antes de pensar en cualquier clase de reunión de esta clase, me refiero a una reunión eminentemente lúdica, hay que pensar, por ejemplo, en dictar unas capacitaciones y, bueno, entregar alguna clase de emolumento, me refiero a un bolígrafo, me refiero a un cuaderno en donde pueda el afiliado anotar lo que se le está informando, o incluso dentro de esa actividad de docencia, de capacitación, pues brindar un almuerzo, brindar una comida, eso no tiene ningún problema. Allí no habría infracción a la ley. Pero por el contrario, si se infringe este 355 y no se está cumpliendo efectivamente con la misión y la visión que se tiene dentro de la organización sindical, podríamos tener inconvenientes. El artículo 355, como lo he venido anotando, es importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Los señores miembros de la directiva de un sindicato deben tenerlo incluso como uno de los referentes principales en su gestión para que no vayan a tener problemas a futuro.
El artículo 356 nos habla acerca de la clase o la clasificación de los sindicatos. Entonces tenemos el de empresa, el gremial y el de oficios varios. Yo quisiera ahondar un poco en este de oficios varios que para el caso de SUNET podría tener una relevancia, podría tener una importancia, ya que converge en él la posibilidad de que existan varias aristas en el tema de la afiliación, es decir, que no solamente estaría formado por una única profesión, sino por diversas profesiones, incluso disímiles o inconexas, como dice el mismo código. Está el de empresa, como decía, que está formado por individuos de varias profesiones también, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa. Está el de industria o rama de actividad económica, si están formados por individuos que a la letra dice prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. SUNET también, ahí está, como SUNET. La representación sindical. Este 357 es muy importante porque a base de esa representación los gremios pueden tener la seguridad de la representación efectiva, puntual y ni más ni menos que dando en el punto es la que requiere la persona de a pie, la gente de a pie. Para nadie es un secreto que se están formando y conformando sindicatos todos los días. Por ello, y más adelante haremos una pequeña crítica a una sentencia de la Corte Constitucional en la que el doctor José Gregorio Hernández Galindo tuvo la oportunidad de permitir que por ese derecho a la libre asociación se crearan y se crearan y se crearan más organizaciones sindicales. Yo no estoy diciendo que esa pluralidad no sea importante, pero lo que sí estoy indicando es que esa cantidad de agencias sindicales no permiten una hilaridad en lo que se pretende desde la esencia de la misma organización sindical. Pueden existir, claro está, pero el perfil, lo que se requiere, lo que se necesita precisamente es esta clase de sindicatos, y me refiero a SUNET, que efectivamente, reitero, están dando una representación eficaz, efectiva y activa al trabajador. Eso es lo que se requiere, es decir, que exista la praxis, que exista la experiencia, que exista el bagaje, que las personas, como ustedes, señores miembros de estas juntas directivas, estén dando de sí, estén trabajando más de las 24 horas, estén atendiendo sus teléfonos independientemente de lo que esté sucediendo, estén exponiendo su salud para poder ir a representar a los trabajadores en las entidades públicas. Esto es definitivo, es importante y hay que tenerlo en cuenta porque esa es la base esencial de la doctrina sindical. Reitero, no estoy en contra de la pluralidad, pero es necesario tener en cuenta que estas organizaciones, incluso para que perduren en el tiempo, deben manejar ese bagaje, deben tener ese perfil. Por ello, la representación sindical, como lo reza el 357, es ni más ni menos la existencia de la justificación de la operación sindical. El 358 habla de esa libertad de afiliación, lo hemos venido diciendo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta aquí que para que
pueda articularse todo esto, para que pueda funcionar, para que pueda haber una capacitación, para que pueda haber un espacio en el cual el afiliado tenga la posibilidad de conocer, de percibir, de acercarse efectivamente, pues debe tener para sí también ese prurito y ese manejo que ya una organización sólida tiene. No estoy diciendo que una organización naciente no pueda tener la oportunidad de representar y de qué forma, es decir, de una forma adecuada, de una manera coherente al afiliado. Pero estamos buscando que haya fuerza, que haya representación, que haya un número importante, que el colectivo definitivamente esté mostrando esa capacidad. 10.000 afiliados es un número importante. 10.000 afiliados muestran la complacencia, digámoslo así, la aceptación, la anuencia de ese grupo de directivos que está dejando su piel para que pueda funcionar de una manera armónica el tema de la defensa de los derechos. Y es que es muy importante tener en cuenta aquí hasta dónde se prevé que el aparato sindical esté defendiendo y de qué manera al trabajador. Yo quiero aquí entrar a felicitar a estas directivas. Quiero felicitar al presidente, los quiero felicitar a ustedes en las regiones, allá en la mesa. Un saludo muy especial para ustedes también, en el Valle del Cauca, también allá en Cali, a don Heriberto, porque están haciendo la tarea. Están haciendo la tarea, los compañeros del Huila, que también están aquí en este momento interactuando. Pues también va el saludo desde esta gélida ciudad de Bogotá, que tiene un cielo plomizo, está lloviendo fuertemente, pero bueno, aquí estamos guarecidos. Ese saludo entonces va para todos ustedes porque están haciendo, reitero, posible el entender del quehacer sindical a nivel de los trabajadores. Y reitero, 10.000 afiliados es un número importante, es un número que tiene que ver precisamente con la organización. En cuanto a esa organización, tenemos el artículo 359 del Código, que nos habla precisamente de cómo puede subsistir un sindicato, de cómo puede conformarse efectivamente, y aquí a la letra lo dice, que para constituirse o subsistir debe contar con un número no inferior a los 25. En 1919, la primera ley de sindicatos en Colombia fue la ley 83 de 1931. Y quizá este artículo 359 ha quedado en el tiempo como una imagen de lo que desde aquella época se pretendía acerca de la conformación y de la organización de un sindicato. Allí en su artículo 6, esta ley 83 hablaba casualmente de esa organización y decía que todo sindicato debería contar con 25 miembros por lo menos. O sea que fíjense que a nivel del tiempo, a nivel de la historia, se ha pretendido que esta clase de organizaciones esté muy bien cimentada, que pueda tener la posibilidad de representar, reitero, los intereses de un colectivo, que tenga la posibilidad de transmitirle a sus afiliados cómo se está manejando el aparato sindical en Colombia. Aquí quisiera hacer una pequeña analogía acerca de lo que significa el sindicalismo en España también. Yo acabo de llegar de allí, estaba en mi sabático, estaba culminando una maestría en la Universidad Complutense, entro al segundo año de doctorado en medio ambiente y tuve la oportunidad de estar muy cerca a el PSOE
y a la organización que tiene frente al tema sindical. Y créanme que qué importancia, qué relevancia tiene para el mismo Estado el ser miembro de un sindicato. Qué respeto y qué consideración se tiene para los miembros de un sindicato. Esto, de verdad, que es importante tenerlo en cuenta y ojalá algún día se respete de esa manera también el trabajo denodado que ustedes, señores directivos, están haciendo. Ese trabajo, ni más ni menos, encierra la posibilidad de que la representación que un sindicato como SUNED tiene en este momento en el país muestre esas cifras. Yo, de verdad, que admiro y respeto que esta organización tenga en este momento un número tan nutrido de afiliados. Bien, continuando con el tema de la afiliación a los sindicatos, está el artículo 360, que es muy importante y que da ese derecho que está atado, repito, a la Constitución, al artículo 39, que es tan importante tenerlo en cuenta, que hay que manifestarlo. Hay que también tener aquí como corolario de lo que puede significar la historia de una organización, el tema de la fundación, es decir, la constitución de este ente. Un sindicato, aparte de los 25 miembros y de toda la parafernalia que encierra la organización, debe manejar unos lineamientos importantísimos en lo que tiene que ver con su historia. ¿Qué estoy tratando de identificar aquí? Ni más ni menos que el tema de las actas y de los libros. Porque es que no puede existir una organización que no tenga una hilaridad y una comprensión clara acerca de lo que significa un acta. Muchas veces podemos advertir que a causa de la no suscripción adecuada de esas actas, de la imprecisión que tenga el secretario, que en su comienzo es un secretario ad hoc, pero que debe cumplir y fungir con todas las obligaciones de un secretario que además es como un notario. Recordemos que el secretario es un notario. Entonces, aquí debemos hacer un alto y tener en cuenta la necesidad histórica, primero, y la necesidad legal de cumplir a cabalidad con todo lo que quede referido e inserto en un acta. Puntos y comas. Claridad en lo que se puede transcribir. Por ello, ese acompañamiento que debe darse al secretario es muy importante. Y tan importante es que si hay alguna clase de falencia, que si hay un yerro, que si hay un error en esa acta, va a haber, presidente, un problema muy grave. Y el problema ni más ni menos es que no va a poder constituirse esa acta de fundación. Obvio, hay que llevarla al ministerio, pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a la clase de sindicato y en donde esté, debe presentarse ese documento. ¿Qué quiere decir esto? Que si es a nivel de Bogotá, es en la alcaldía, pero si es a nivel de un departamento, tiene que ser en una gobernación. Hay que cumplir con estos preceptos. Hay que recordar que esa instancia administrativa es la que ni más ni menos va a calificar la legalidad de ese acto. Y esto se traduce en algo que es la actuación administrativa. Hay una resolución y esa es la que tiene el peso. Hay algo que es importante. Se presenta la elección por medio de la asamblea, se instituye el tema de los cargos y al otro día los miembros de la junta quieren ir al banco a cambiar las firmas. Eso no puede hacerse. Hay que respetar unos tiempos. Bueno, y ojo con esto.
Es muy importante tener en cuenta aquí que si no se cumple con unos tiempos, pues sencillamente va a quedar sin piso legal la posibilidad de que entreguen esa personería jurídica. Ojo con esto, porque si no se tiene claro el manejo que se debe dar para cada uno de estos estadios que se presentan después de la fundación, pues sencillamente no va a poder llevarse a feliz término la posibilidad de que se otorgue el acto administrativo, la resolución mediante la cual se está dando la importancia y la prevalencia jurídica y de personería jurídica al sindicato. Entonces, es muy importante, reitero esto, hay algo también fundamental y es el tema de los estatutos. No sé hasta qué punto muchas veces por ligereza se hace el famoso copy-paste. Hay que tratar de buscar incluso que estos estatutos se ajusten tanto a derecho y se ajusten tanto a la ley y que prevean efectivamente cuál es el fin, cuál es la línea que va a manejar este sindicato para que después y a futuro no vaya a haber ninguna clase de inconvenientes. La personería jurídica, el artículo 364. Como lo hemos dicho, toda organización sindical de trabajadores, por el solo hecho de su fundación y a partir de la fecha de la Asamblea Constitutiva, goza de personería jurídica, pero hay que cumplir con esos requisitos. Y uno de ellos, ni más ni menos, en el 365 nos habla del registro sindical. Es muy importante porque todo sindicato debe inscribirse en el ministerio. Si no lo hace, no cumple con los preceptos de legalidad. Recuerden, y estamos hablando de términos, esto no puede ser superior al término de 5 días hábiles siguientes a la asamblea. Que se me olvidó, que no lo hice, que lo dejé en representación de quien va a fungir como secretario, no. Y por eso también es importante, y esto es para recrearlo efectivamente, porque quizá algunas otras agrupaciones vayan a pedirnos en algún momento alguna información en este sentido y hay que ser muy claros. Hay que reiterar la necesidad que se tiene de cumplir con los términos, como lo decía, y si se pasa un día más, no tendrá la posibilidad de gozar de esa personalidad. Obvio. Hay que llevar una copia de la elección de la junta directiva, una copia del documento en el cual la asamblea aprueba los estatutos, una nómina de la junta directiva con documento de identidad, es decir, así como la personería jurídica se logra de esa manera, recuerden que el atributo de la personalidad es la cédula, entonces es necesario identificarnos o que se identifiquen los miembros que han sido, digamos, bendecidos con este trabajo, con este incesante trabajo que se tiene. El trámite, como lo decía, primero va al Ministerio de la Protección Social, luego a la autoridad, que puede ser local, alcaldía o departamental o municipal. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues hay algo importante aquí, gracias presidente, que me recuerda eso y es algo muy significativo. Si no se cumple con esos pasos, estimados compañeros, no hay fuero. Esto, pues, imagínense cómo agravaría la gestión del sindicato, que es que quedarían maniatados. Si así con eso existe persecución, si así con eso están lesionando incluso a las directivas, imagínense si no se cumple. Hay también un término de 5 días para la modificación de los estatutos. Puede que por algún yerro, por alguna laguna que se haya presentado, no se haya incluido algo que es definitivamente importante para el desarrollo de esa misión que se tiene.
Entonces, bueno, se pueden modificar, el artículo 369 lo prevé, pero hay que cumplir con los términos y los tiempos. Es definitivo, porque si no se cumple y si no se hace el registro como es, pues no tendrá ninguna clase de validez. El 370 habla acerca de esa validez de modificación. Yo pues me atrevo y con todo el respeto a dejar una pequeña tarea para ustedes como directivos y es darle una releída a todos estos artículos. Leerlos, sé que en determinado momento esta clase de diatribas, de charlas, de conversatorios se pueden tornar un poco pesadas, pero es necesario tener en cuenta todo esto, toda esta legislación. Es que esa es la herramienta, así como hay una herramienta constitucional que es la acción de tutela, la herramienta que ustedes como directivos tienen ni más ni menos es todo esto, porque es la carta de navegación. El artículo 371 habla acerca de los cambios en las juntas directivas, esto es importante tenerlo en cuenta. Recuerden que siempre opera el tema de la mitad más uno para que se pueda dar. Entonces, aquí hay que manejar estos escenarios con claridad y no olímpicamente o folclóricamente decir, no, es que vamos a cambiarlo, no. Hay que pensar en que estas mayorías se tienen que manejar, que debe ser dúctil este manejo, pero que será dúctil en el momento en que la mayoría, es decir, la mitad más uno diga que sí. El efecto jurídico de la inscripción, el artículo 372, es completamente relevante. Porque recuerden que ese es como la impronta, ese es como el sello. No sé, tenía yo por aquí el número de identificación de SUNEDE, creo que es el 00112 o algo así. Ese sello, esa es la identificación también. O sea, aparte del acto administrativo de la resolución, es como un sello, es como una identificación, es como una cédula, pues, que tiene, es el registro, efectivamente, es el registro. Las facultades y funciones sindicales. Bueno, hay algo importante que aquí nos recuerda el presidente y que se me pasó por alto, y es que esos cambios en la junta directiva también se tienen que dar con unos términos y unos tiempos. 5 días. Si no es así, no va a funcionar. Retomo el 373, las funciones principales de los sindicatos. Esa misión que tiene el sindicato. Además de la conformación, existen taxativamente unas facultades y funciones sindicales. Y a la letra lo dice. Estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección y prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa. Como hemos dicho desde el comienzo, ¿para qué está estatuida la organización sindical? Para la defensa de los trabajadores. ¿Cómo puedo yo como directivo sindical acudir a una instancia pública o privada? Como representante legal, obviamente, pero con la representación jurídica. Si yo no tengo representación jurídica, es muy difícil que puedan efectivamente articular situaciones que tienen tangiblemente que ver con los trabajadores, con las lesiones que se le están infringiendo. Entonces es muy importante tener en cuenta estas funciones en general. El capítulo 4 en su artículo 373 está. Aquí habla de algo muy importante y es promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas. Pero es que aquí quiero yo también volver a insistir en lo que hablaba hace un ratito. Una cosa es fomentar esto y otra cosa es confundir el sindicato con una cooperativa, estimados compañeros. Esto es definitivo. No tiene revés, pues. Aquí no se puede pensar en que la organización sindical es una cooperativa. Otra cosa es que se promueva, pero la organización sindical como tal no lo es. Reitero, delicadísimo.
que se estén utilizando recursos equivocadamente o que se pretenda hacer una clase de actividad que en determinado momento, desde lo lúdico, puede ser muy importante, que en estos momentos de pandemia seguramente no podrá hacerse, pero más allá de ello, todos estos recursos están destinados, como lo dijimos anteriormente, a unos puntos específicos. Y uno de los puntos primordiales es la capacitación. Es muy importante tenerlo en cuenta. El artículo 374 habla de otras funciones. El artículo 375, atención por parte de las autoridades y empleadores. Esto es bien interesante porque señala que las funciones en los artículos que preceden deben ejercerse ante las autoridades, ante los empleadores, y van a implicar ni más ni menos una obligación correlativa de atender a los representantes del sindicato. O sea, cuando yo voy a una entidad pública, yo lo primero que hago es identificarme. Pero a más de un carnet o de una tarjeta, yo tengo la posibilidad de informar que estoy constituido legalmente, que tengo personería jurídica y que por ello deben respetarme. Si no lo hacen, pues vamos a acudir a las autoridades también, porque tenemos unos derechos. Están ni más ni menos que estatuidos en la ley de leyes, en la Carta Magna, en la Constitución. Por ello es importantísimo tener en cuenta esto. Las atribuciones exclusivas de las asambleas. Este punto causa un poco de resquemor, de escozor, porque muchas veces las directivas piensan que pueden ser juez y parte, o sea, con todo el respeto. Aquí hay que tener en cuenta el poder de la asamblea. El poder de la asamblea es definitivo porque es la masa principal y es la esencia de la conformación del sindicato. Esa máxima autoridad debe respetarse, no debe pasarse por la faja. Y es importante tenerla en cuenta porque en el momento de empoderar la acción del sindicato, ese grupo de personas, esa gente que está detrás de mí, es la que me está dando el poder, es la que está empujando, es la que está jalonando la gestión que el sindicato debe realizar, debe concretar en favor de ¿quién? De los trabajadores. Es innegable. Muy bien. Prohibiciones y sanciones. Bueno, hay algo importante también aquí que es el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. O sea, así como estamos diciendo que es que si vamos a un estrado y si decimos que el artículo 29 de la Constitución es tan importante porque es el debido proceso, de la misma forma, el cumplimiento de los estatutos, el cumplimiento de las disposiciones legales, da para un procedimiento especial. Y esto acredita el poder que tiene la organización. Eso es definitivo. ¿Pero bien? Está también el artículo 378 que nos habla acerca de de coartar directa o indirectamente la libertad de trabajo. También es importante tenerlo en cuenta. Y este artículo es una tareita para ver cómo lo podemos ir desarrollando. Presidente, es muy importante. Hay unas prohibiciones. Hay unas prohibiciones taxativas a los sindicatos de todo orden. Compeler directa o indirectamente al trabajador. Se temita de que entonces que me da miedo y que hay un temor reverencial y que yo no puedo porque es que me va a gritar una vez. No, no. Hay que respetar a todos los afiliados. Hay que colocarlos en el sitial que merecen. Entonces, por ello es tan importante esta situación. No se puede compeler, no se puede coaccionar. ¿Ya? Hay que ser en este aspecto laxos. Hay que abrir el compás un poco para que no haya inconvenientes.
Algo muy delicado aquí. Y vuelvo a hablar del signo pesos, de los fondos. Aplicar cualesquiera fondos o bienes sociales a fines diversos de los que constituyen el objeto del sindicato. Ojo con eso. Es muy importante tenerlo en cuenta. El dinero es para la lucha, para la defensa. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese fenómeno para no alinderarnos en conductas que puedan rozar con el Código Penal. Aquí hay un ejemplo clásico que ya pasó hace algún número de años. Condenaron a un senador de la República a 5 años de cárcel, o sea, no pudo librarse de esa situación, es decir, no era excarcelable y ni más ni menos lo condenan porque consignó en su cuenta personal los dineros del sindicato. ¿Cómo les parece? Eso es una irreverencia, eso es un abuso de confianza, eso es un irrespeto con la organización sindical. Pero bueno, está condenado. Bueno, obvio, tuvo que devolver esos dineros, pero miren la lesión de lo que hablábamos al comienzo, de esos errores, de esos yerros que se están presentando en las organizaciones. Eso es lo que hace que el común de la gente de a pie, señale a las organizaciones sindicales también y digan, estos tampoco se libran. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. El manejo de estos recursos debe ser cristalino, debe ser transparente. Tráfico de influencias. Vamos a poner otro ejemplo de hace 3 o 4 días. El señor, y les pido excusas si esto pueda causar un poco de resquemor, pero es que aquí es como en la universidad. Hablemos un poco de la cátedra libre y lo que yo estoy diciendo, pues no es ninguna mentira, primero que todo. Y segundo, créanme que afecta al aparato sindical. Un señor presidente de un sindicato hace unos días envió no sé qué cantidad de 200 o no sé cuántas hojas más de vida para que fueran incluidos en nómina de una entidad. Tráfico de influencias. Delicadísimo. Si ustedes, me imagino que muchos de ustedes lo vieron en los noticieros. Y esto, aparte de ser una irregularidad, aparte de que seguramente ya compulsaron copias a la Fiscalía, a la Procuraduría también, está golpeando en la cabeza al aparato sindical. Porque reitero, aunque bueno, la calma chicha que hay, como decimos aquí en Colombia, frente a las instituciones y a los entes es tan normal. Aquí pasa algo y esa noticia que sucedió y que fue tan importante y que incluso continúa en desarrollo es tapada por otra. Entonces, eso es lo que se, digamos, en determinado momento se aprovecha malsanamente y esa actuación dolosa efectivamente está causando un daño muy grave a las organizaciones y en este caso puntual a la organización sindical. Bien. Ese 381 y las sanciones a los directivos creo que tiene suficiente ilustración. El 382 tiene que ver con algo muy importante y que en el marketing se puede manejar como el know-how o como el goodwill. Y ese es el nombre del sindicato. Todo el mundo tiene el derecho a conformar una organización sindical. Pero ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error
o que con ese error pueda pretender fusionarse con otro sindicato. Entonces, es muy común. O sea, y como aquí también existen una calidad de personas que muchas veces no van por la línea que es, están tratando de ser oportunistas o de buscar, pues, de una u otra manera, entrar en el concierto de lo público. Entonces, fácilmente pueden colocar, por ejemplo, su NEX, un X. Eso no se puede hacer. No se puede, presidente, porque estaría lesionando primero, ¿sí? Y además de ello estaría infringiendo este artículo, el 382. Hay algo importante, hay algo muy importante y es el tema de la edad. Recordemos que puede ser miembro de todo sindicato, un trabajador mayor de 14. Recordemos, vuelvo a decir, que ese mayor de 14 debe tener unas aprobaciones y unos permisos especiales. El Ministerio de Trabajo es el que otorga esa clase. 14 años de edad. Sí, es sí, correcto, presidente. Muchas gracias. Algo también significativo en esto, que creamos el sindicato. Muy bien, nos dimos el abrazo si podíamos, o el abrazo virtual, o la reunión por Zoom, y resulta que no nos volvimos a reunir. Elegante. No se puede hacer. Por lo menos se debe reunir 2 veces al año, es decir, cada 6 meses. La asamblea debe hacerlo para que cada 6 meses, primero, se vean, así sea por Zoom o personalmente, y segundo, pueda cumplir ese mandato que está dando la ley, que es el 385, que dice a la letra de la Asamblea General debe reunirse por lo menos cada 6 meses, 2 veces al año. ¿Sí? El quórum, la mitad más 1, 5.000, bueno, 5.001 de 10.000. Entonces vayamos mirando, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo en cuenta para que lo pensemos. Ahí van los delegados, exactamente, presidente. Aquí hay algo también muy importante y es la representación de los afiliados en la asamblea. Ese 387 dice que cuando por naturaleza misma de las actividades o profesión de los afiliados o por la distribución geográfica o el excesivo número de ellos resulte impracticable lo dispuesto, en el artículo anterior es el tema del quórum, puedan admitirse en los estatutos otros sistemas que garanticen la representación de los afiliados. En SUNET se hace por delegados. Este tema de la pandemia es importante tenerlo en cuenta y miren cómo la cibernética está permitiendo que pueda existir esta comunicación. Es una comunicación virtual, pero es muy efectiva. Creería yo que es más efectiva que incluso la convocatoria normal que pueda hacerse en cualquier clase de corporación, aquí o en otro país, que aquí seguramente en Colombia no se da. Me refiero a la ausencia de los delegados o de los representantes de la cosa pública, los senadores o los concejales, qué sé yo. Entonces, esto ayuda bastante. Aunque pilla también mucho, porque entonces si está el micrófono abierto y está diciendo algo que no es, las tiene, compañero. Muy bien, aquí está el tema de los requisitos para los miembros de la Junta, las condiciones que deben tener. Está el tema de los empleados directivos, que es muy importante tener en cuenta también. El periodo, que es de 4 años, no lo olvidemos. 4 años, eso es, ¿no, presidente? Ni 6, ni 7, bueno, no sé. Es 4 añitos. Ese es el periodo de las directivas. Ahí está la sentencia, esta la C797 de junio del 2000 que habla de eso. La elección de las directivas. Vamos en el 391, ya estamos por culminar porque ya aquí también nos van a cerrar. Ya acabo de pasar el compañero vigilante a hacernos caras, don Darío. Bien, el tema de la votación es muy importante. Aquí tenemos en cuenta el tema de los de la papeleta o la lista única. En este caso es lista única. Obviamente que las dos son muy legales, pero en el caso de SUNET
se maneja el tema de la papeleta. Voto secreto, que es muy importante, ¿no? El periodo de las directivas, que ya lo dijimos, que es de 4 años, reitero. La elección de las directivas, que es el 391. Es un tema también de votación secreta, es una operación que ya hace ese grupo selecto al que se le ha dado ese empoderamiento y que definitivamente trabaja, en el caso de SUNET trabaja. Esa comisión escrutadora es la que tiene esa obligación. El 392 habla de la constancia de la votación secreta, el tema de los libros, ojo, muy importante, como decía al comienzo. Debemos crear historia, y esa historia está en libros. Bueno, claro, ahora en la nube, en el cloud, y bueno, qué sé yo, qué otras cosas, pero hay que escribir, hay que dejar esas memorias, que además es un elemento probatorio para cualquier clase de situación que pueda embarcar a la directiva. El presupuesto. Ese presupuesto está, ni más ni menos, que corroborado, que aprobado por la Asamblea. Esa Asamblea General es la que está votando, es la que está diciendo, sí señores, efectivamente ustedes tienen la posibilidad de desarrollar su actividad con X sumas de dinero. Pero este mandamiento que está dando la Asamblea es de elevado respeto. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque a causa de esas situaciones, miren el ejemplo que les acabo de dar hace unos minutos, hay que tener muchísimo cuidado. Efectiva transparencia. Y no son palabras que se estén dando por la charla que estoy en este momento desarrollando, no señor. Hay que hacerlo para cumplir, porque la esposa del César debe ser y parecerlo. Y en este caso, con estas lesiones que se están presentando a la imagen de la organización sindical, hombre, hay que emerger de todo esto, hay que salir con la cabeza en alto. SUNET lo está haciendo y es muy importante. Para que todo esto se cumpla, hay un miembro que se llama el tesorero. Este caballero, no olvidemos, debe tener una póliza. Por favor, esto es obligatorio y deben cumplirlo. Aquí lo está diciendo el 395. Otra cosita, el depósito de fondos. Vuelve el ejemplo de hace unos minutos. Eso no es para meterlos en mi cuenta. No, señor. Eso no se puede hacer. No, que es que yo voy a meter ese dinero en mi cuenta a nombre del sindicato para evitar que el tema fiscal, aunque tiene un régimen fiscal exclusivo, pues no afecte. No, señor, eso es prohibido. No se puede hacer, punto. El depósito de fondos se tiene que hacer en una cuenta a nombre del sindicato. Voy a ir con 2 o 3 firmitas. Es que es importante, 2 firmas. 2 firmas para que pueda por lo menos existir un censor. El presidente y el tesorero tienen que firmarlo. Y el fiscal es el que está mirando. El fiscal es el que está analizando y el que está diciendo, oiga, ¿qué pasó aquí? Expulsión de los miembros, el 398. Una cosa es expulsar de la asociación, pero esa expulsión debe ser también decretada por mayoría absoluta. Es que, que como yo soy el tesorero y me cayó mal, entonces saquemos a este. Y recuerden siempre, mitad más 1. Siempre es necesario tenerlo en cuenta. El 400 es la retención de cuotas sindicales. El 400, aquí hay una cosa importante en este, no. Es en el 416 que voy a hacer mención del presidente, porque el presidente tuvo que ver mucho con la sentencia 1234 de 2005, es decir, él es el inspirador, el doctor Germán García es el inspirador de esto, pero está aquí más adelante. Entonces, bueno, aquí subdirectivas y comités seccionales que bueno, aquí están presentes, estamos viendo que hay una interacción entre regiones, la disolución
es también importante, pero tiene que ver también con unos escenarios y unos estadios definitivos para que puedan darse. Esto no puede ser al garete y que uno o dos miembros del Consejo digan, no, es que esto se acabó, que así no es. Esos bienes también deben tener un censo, debe existir una posibilidad de establecer exactamente cómo se entregan. Y esto, recuerden lo que tiene que ser por parte de, pues, de la República, es decir, debe existir, debe mediar sentencia judicial. Es importantísimo. El fuero sindical. Bueno, aquí antes del fuero está la adjudicación de los remanentes, la aprobación oficial, pero esto lo vamos a dejar como tarea. Ya falta un cuarto para las 6. El artículo 405, que es del fuero sindical, se denomina fuero sindical y a la letra lo dice. La garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni trasladados, tampoco desmejorados, porque si se presenta una de estas tres situaciones, pues estaría lesionando definitivamente lo que es la esencia del fuero. Entonces es muy importante tener en cuenta este artículo, porque creo que estamos en esa cancha todos. El presidente aquí me lo recuerda nuevamente, esa autorización, ese mandato judicial para poder ser despedido, para poder ser trasladado o desmejorado, debe mediar en una resolución judicial. Es muy importante esto, pero también recordemos que esa situación en la jurisdicción laboral puede demorarse fácilmente 1 o 2 años. O sea que aquí pues está el tiempo como para poder adecuar y aplicar. Y aquí nos recuerda efectivamente el presidente que de no hacerlo nos lleva a la esfera disciplinaria o penal. Muy bien. El 406 tiene que ver con los trabajadores amparados por este fuero sindical, que son los 5 principales, los 5 suplentes más 2. Y los 10 primeros de la plancha que aparezca escrita en el ministerio. Que es importante tener en cuenta que muchas veces por ahí, yo no sé por qué colocan al secretario en el puesto 15 o 16 y se quedó sin fuera. Son solo los 10 primeros, recordemos, solamente ellos. Muy bien. El 407 son los miembros de la Junta Directiva amparados, como decíamos, el contenido de la sentencia, la resolución judicial. Y tenemos aquí el tema de las justas causas del despido, la terminación del contrato sin previa calificación judicial, que es importante que ustedes tengan la bondad de releerlo. Eso está referido exclusivamente a los trabajadores oficiales, no lo olvidemos. El 414 hace énfasis en ese derecho de asociación de ellos. El 415 tiene que ver con un apartado importante y es la atención por parte de las autoridades. Esa oportunidad que se tiene definitivamente goza de ese precepto siempre y cuando tengamos la personalidad jurídica. Llegamos al 416, la limitación de las funciones. Dice así, los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones no se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer una obra. El doctor Germán García, con su profesionalismo, con su experiencia a nivel del tiempo en la organización sindical, logró tumbar con la sentencia 1234 de 2005 de la Corte Constitucional este artículo. Eso es muy importante y yo quiero aquí felicitar a toda la organización porque definitivamente está en cabeza de ella una persona que tiene todos los quilates, que tiene todo el conocimiento jurídico en esta clase de situaciones y fíjense, esta sentencia tomó carrera a causa de esa intervención oportuna del presidente del Consejo. Está incorporada en el código. Ustedes pueden fijarse que ahí claramente está el nombre del doctor Germán García. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Luego está hablando de las federaciones y confederaciones. Habla también de los permisos sindicales que se dan a los servidores públicos. Hay una función a la Junta de los Afiliados, obviamente.
habla de los derechos de federación, las funciones adicionales, el 419 la autorización a los fundadores, habla también nuevamente del acta de fundación, repite en el 421 el tema del fuero, habla en el 422 de la junta directiva, de lo que ya hablamos, el registro sindical, que es muy importante, la inscripción que se debe hacer ante una federación o una confederación. Hay unas directivas provisionales en el 424. El 425 efectivamente habla de los estatutos. El 426 de las asesorías que hemos pues martillado tanto en esto. Y aquí terminamos porque ya el capítulo 11 habla de disposiciones finales, que es el 427, que está derogado, y el 428, que dice que el Ministerio de Protección Social propiciará la reunión de congresos sindicales de acuerdo con la reglamentación que estime conveniente. Queridos amigos, espero que se haya podido decantar un poco este tema. Le pido excusas por los yerros que haya podido cometer, pero créanme que lo he hecho con todo el gusto y quiero acompañar todo este proceso que se está dando a nivel de la organización sindical y buscar que tengamos esa oportunidad de seguir desarrollando espacios de capacitación. En este momento doy el cambio al compañero Heriberto para que dé el cierre entonces de la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muy efectiva, muy clara su exposición, y creo que la mayoría de nosotros que estuvimos juiciosos captamos el mensaje y esperamos para una próxima oportunidad continuar en estas capacitaciones. Quedan invitados para el próximo sábado 14 de noviembre con una capacitación importante para todos los servidores públicos, como es las competencias laborales. Todos los que están en carrera administrativa, en provisionalidad, o que aspiran a ser servidores públicos, que están inscritos en un concurso de méritos, pues les interesa porque son preguntas de examen. De modo que gracias por esta participación tan real y unida en la mesa Cundinamarca y los compañeros del Huila. También un saludo, un abrazo, compañeros muy combativo y revolucionario, y los dejo para que el compañero presidente nacional Germán García se despida de ustedes. Queda listo para que le demos el certificado, presidente, a través del correo. El compañero Jaime nos va a hacer llegar al correo del SUNER nacional y el correo personal mío para que le hagamos la certificación. Gracias y que estén éxitos para la próxima reunión. Antes de dar las gracias, compañero Jaime, para que se despida. Vale, compañeros, de antemano, muchas gracias por la capacitación. Y Jaimito, una valoración, si les gustó la charla, muy directa, muy fuerte, muy clara, muy confusa. No, muy clara, directo al punto. Y igual hay que echar una leída al código para revisar los estatutos, y estuvo muy bien. De pronto sí fue como poquito fallas del internet acá en la mesa, pero bueno, lo importante es multiplicar la información y tener claras las cosas para que nuestra organización siga trabajando y sigamos avanzando. Un saludo a Heriberto, agradecerle por la habilitación de la plataforma, Jaime, al compañero Maximino, a los compañeros de la mesa, a Joana, agradecerles, y cuando nos convoquen, con gusto, aquí seguiremos en el próximo módulo sobre sindicalismo básico. Podemos hablar también de los mecanismos de protección ciudadana y de participación ciudadana como próximo módulo, para que sepamos acciones populares, acciones de cumplimiento, acciones de tutela, para que tengamos claro esa legislación y cómo es que accedemos a través de esa herramienta constitucional en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Gracias, vale, y feliz tarde. Bueno, queda pendiente. Entonces yo coordino con mano la próxima capacitación, y muchas gracias de antemano a todos. Heriberto, y hagamos, si quieren, mecanismos de participación y protección ciudadana. Perfecto. Muchas sí, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias a la Junta Nacional. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Estamos atentos. Gracias, presidente. No, a ustedes, gracias por invitarme. ¡Viva el SUNER! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Firme combatiente!